7:42 y conversamos con la jefa de bancada del Partido Republicano, la diputada Chiara Barchiesi, hasta ahora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy buenos días, todo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Gusto Qué saludarte. bueno, igualmente, muchas gracias por la gentileza. Oiga, partamos por una cosa que es media rara para el Partido Republicano, porque se les ha vinculado a este lote, por llamarlo de alguna manera, de Francisco Muñoz, el team patriótico, que el otro día vino acá cerca, en las cercanías de Canal 13, y le hizo un apriete a Javier Macaya, una cuestión que se hizo muy pública, pero que viene repitiendo ese grupo desde hace un buen rato. ¿Qué vínculos hay entre el Partido Republicano y este grupo? Bueno, ninguno de nosotros ha trabajado con él. Naturalmente que es una persona que participa activamente en la calle y por ende es común verlo. Por ejemplo, cuando yo fui a la reunión en el ex Congreso Nacional, esta reunión, cierto, que convocaba a distintos partidos políticos en mira este nuevo proceso, entre comillas digo nuevo proceso porque me imagino que ya vamos a hablar de eso, Uh-huh. estaba afuera, entonces naturalmente que uno lo ve constantemente, pero ninguno de nosotros ha trabajado con él, por lo tanto creo que hacer vínculos es un poquito tendencioso, naturalmente que, bueno, las fotos que se han visto, hay muchas personas que tenemos muchas fotos con muchas personas, hemos visto al presidente Boric con fotos con Palma Salamanca y no por eso vamos a creer que ellos también tengan un vínculo. Entonces, creo que la verdad es más tendencioso que otra cosa porque no hay ningún vínculo laboral ni actual ni pasado tampoco. Disculpe, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es tendencioso, una palabra un poco fuerte para esto, porque la misma gente del team republicano de Francisco Muñoz se ha querido ligar a la candidatura presidencial de José Antonio Kast, digamos. Eso no lo inventé ni yo ni nadie de la prensa. Entonces, por eso le pregunto, y le pregunto en definitiva, ya que usted dice que ninguno de ustedes ha trabajado con él, lo que me parece totalmente correcto, le pregunto por los métodos, ¿qué le parece a usted este método de acción política? No, pero yo digo, me refiero a tendencioso, por ejemplo, cuando sale una foto que es de hace 7 años, como si fuera actual, como mostrando que hay ciertas formas de vínculos más profundas que un apoyo como cualquier persona puede dar a una candidatura. Son muchas las personas que durante las campañas son apoderados, están presentes en los banderazos, hacen actividades, y es totalmente libre de poder ejercer, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando se intenta forzar un poquito la situación, bueno, a mi parecer la verdad es un poco tendencioso, pero porque no hay ningún vínculo, ¿cierto? Laboral, no es parte del equipo de alguno de nosotros. Entonces, obviamente que puede haber ciertos ideales que se pueden compartir con muchas personas, pero más allá hacer como que nosotros estemos detrás de algo, creo que no corresponde, la verdad. No, si usted ya Y dijo que no, bueno, por eso. la libertad. Y respecto de la acción, de esta acción política, de estos métodos. O sea, hay que respetar siempre. El respeto se gana con respeto, y esto en todo orden de cosas. Y por lo mismo creo que las funas no son una buena manera de hacer política o de lo que sea en realidad. A mí me pasó en la universidad cuando fui candidata a la federación, un ambiente también de muchas funas que se inventaban cosas, y creo que obviamente siempre terminan dañando y no construyen, ¿cierto? Yo creo que es importante mantener el respeto en todo ambiente dentro de la política, y obviamente buscar el diálogo, que muchas veces es difícil, pero por lo mismo es un desafío aún más importante. Eso desde el punto de vista del efecto práctico de la acción política. Desde el punto de vista de los principios, ¿usted considera que es violento una maniobra como el apriete, como la intimidación? ¿Es ejercitar la violencia? Bueno, yo creo que en este caso el senador probablemente se sintió bastante incómodo, y por lo mismo yo tiendo a respetar también por muchas diferencias que pueda tener con él, la situación que él vivió, porque obviamente hay que ponerse en los zapatos de las otras personas también, y mirando afuera es fácil poder decir qué cosas pasan, pero sin lugar a dudas que son acciones que la idea es que podamos ir superando como país, y creo que el desafío que tenemos ahora es de volver a unirnos y no seguir Uh-huh. polarizándonos. Creo que la situación que hemos vivido política con mucha violencia en los últimos años, con muchos actos violentos, hace que urja que volvamos a estrechar ciertos vínculos que lamentablemente se han ido adelgazando, ¿cierto? Como chilenos, y creo que, bueno, en este
mes ya que vamos finalizando septiembre, cuando es un mes de mucho encuentro, tiene que volver a permitirnos, ¿cierto? Volver a encontrarnos y abrazarnos, porque creo también que la situación política que estamos viviendo a nivel país, que bueno, ganó el rechazo de forma muy contundente, pero previo a eso también había muchas personas que a mí me comentaban que esa discusión política nacional también iba ingresando a las familias, ¿cierto? Y creo que no podemos permitir que la situación que estamos viendo de polarización también ingrese a la zona más privada de nosotros y genere realmente pérdida de vínculos, que creo que es lo que hoy día tenemos que fortalecer, y obviamente que la política refleja eso y tenemos que ser un buen ejemplo. Lo Es que, como lo que es cuando un nosotros propósito... estábamos, es como cuando estábamos hace algunos meses discutiendo por la violencia en los establecimientos educacionales. Me acuerdo que un diputado decía, claro, nosotros nos tratamos pésimo entre nosotros, y con qué ejemplo, con qué cara vamos a decirle a los niños que tengan un trato distinto. Entonces es verdad que el ejemplo que tenemos que dar desde la política tiene que ser de respeto siempre. Lo que es un propósito asaz noble, diputada. Lo que le pregunto es otra cosa. ¿Usted considera que este tipo de protestas o este tipo de manifestaciones son violentas en cuanto son intimidatorias? Cuando obviamente que se le falta el respeto a alguien siempre es violento, pero yo, bueno, eso en realidad, sí. O sea, ¿es un acto Eh, violento? ¿Sí o no? yo creo que hay que preguntárselo más a Macaya que a mí en realidad, que no estaba ahí. Pero, Si pero, me hubiese pero pasado a diputada, mí, yo creo sí, que pero si esto no es en tendría función... quizás las atribuciones de decir cómo me sentí, ¿cierto? Es que Pero para definir algo como violento no es necesario tener un testimonio respecto de la víctima, respecto de lo que siente la víctima. Es una situación más o menos objetiva de describir. Y si se piensa si la acción política puede considerar como legítimo acciones como esta o no, digamos. ¿Usted lo considera legítimo? yo creo que no está bien, que es algo que hay que evitar de todas maneras. Eh, eso. Ya, estamos con la diputada y Es jefa. que yo ¿Mm? no estaba ahí, entonces me pasa que siento No, yo que no tampoco, yo tengo estaba dentro del que canal hablar 13, en digamos. base a las posverdades, entonces, pero sin lugar a dudas que a mí probablemente me hubiese molestado si me hubiese ocurrido con cualquier persona. ¿Cuál sería la posverdad aquí? Porque el video que más difusión tuvo era un video del propio Team Patriótico, digamos, que supongo que es fiel a lo que ellos consideran que ocurrió ahí, digamos. ¿Cuál sería la posverdad? Ah, bueno, no, pero me refiero al hecho de que al final uno, en mi caso, siento que termino hablando de las cosas que también, de impresiones que voy escuchando, ¿cierto? Más que del acto en sí. Pero Entonces, cuando tú diputada, me usted es hablas, una yo empiezo a pensar representante, en otras cosas que van sucediéndose después. Entonces, obviamente que hay que ser cuidadosos. no, Pero, por o supuesto, sea, sin sí, lugar a uno tiene dudas que que ser las cuidadoso en funas no todo. son una buena manera de acción política y que hay que evitarlas a toda costa. ¿Porque son ilegítimas o no? Ilegit O sea, sí, obviamente que son ilegítimas porque no sé. O sea, siento que es como un juego de palabras. No, 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 no es un juego de palabras, es un principio básico de la convivencia democrática. Hay violencia en, Totalmente, en, sí. en, en los aprietes, en la actitud del Team Patriótico contra las personas que acosa. ¿Hay violencia, sí o no? ¿Es legítimo en la acción política, sí o no? Y ahí volvemos un poco a lo que yo decía. Yo respeto mucho la opinión de la persona que lo vivió. Si a mí me hubiese pasado, probablemente estaría muy molesta eh, y, o sea, ofuscada con la situación. Pero, pero eso, no, las fundas no corresponden en ningún caso. Yo les contaba un poquito que a mí también me han pasado ciertos casos así en otros contextos, pero Sí, políticos también, le ha pasado a un montón de y obviamente que gente. siempre es incómodo. Y durante el estallido pasó el que baila pasa y le pasó a José Antonio Cast en varias universidades. O sea, le ha Sí. pasado a un montón Y de a gente. Por eso le compañeras pregunto mías si en la es... universidad les Por eso, pegaron en el metro por no querer pagar el 2019, por el eso, 16, por, 17 por eso le de pregunto si es... octubre, previo al estallido. Por eso le pregunto si es Eh, legítimo o no en la acción política, porque eso no depende del criterio de la víctima, depende del observador y de lo que consideramos que es aceptable en el debate público. o sea, naturalmente que la violencia, como yo les contaba, por ejemplo, a mis compañeras que en la universidad, yo estudié en San Joaquín, les pegaron en el metro por querer pagar el pasaje, Ujú. está pésimo. Y claro, ahí uno va viendo que cualquier acción violenta, cualquier acción de intentar obligar a alguien a hacer algo que no quiere, eh, está mal. Es que por eso Porque tenemos por eso el esto es derecho a relevante, po. manifestarnos, pero tranquilamente, cuando vulneramos los derechos del otro,
está mal derechamente. Cuando afectamos, por ejemplo, la línea del metro y las personas tienen que esperar horas para volver a sus casas, está mal. Y eso no se puede justificar. Entonces, que es verdad, el derecho a manifestarse siempre que sea pacífico y que no vulnere los derechos de los otros, está, ¿cierto? No, Pero en el claro. momento en el que se da ese paso de vulnerar el derecho de los otros, estamos siendo violentos. Por eso. Lo que pasa es que hemos gastado un montón de minutos y no he logrado que usted me diga si esto lo considera violento o no, porque da la impresión de que no lo considera parte de un ejercicio violento y por lo tanto ilegítimo en la acción política. Es que hay... bueno, para mí ha sido bastante clara que las funas no corresponden en ningún caso, y que hay distintos grados de actos violentos, como hablábamos recién. Obviamente que Claro, por supuesto, al senador cuando yo Macaya digo que nadie hay lo ciertas mató, cosas que digamos. son violentas, siento que puedo empezar a decir que hubo violencia física de por medio. Y no quiero como echar todo al mismo saco, ¿cierto? Pero obviamente que vulnerar la libertad de tránsito, por ejemplo, de una persona, está mal igual. La intimidación, Aunque no haya violencia física, quizás las claro. amenazas están mal y son violentas también, Ya. aunque no haya una amenaza física de por medio. Oiga, Entonces, hay distintas escalas de situaciones que obviamente vulneran la libertad de manifestación porque están afectando la libertad del otro de distintas formas, ¿cierto? Y en distintos grados, pero no por eso están bien. Estamos con la jefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Barquesi, diputada. Está el proceso constituyente en lisa. ¿El Partido Republicano se va a quedar abajo derechamente de cualquier acuerdo? Porque también porque es una acción que responde a un cierto principio, a un principio rector de la acción política, pero también los deja fuera del diálogo. ¿Qué es lo que piensa desde el punto de vista de la estrategia general del Partido Republicano? Nosotros hemos participado en todos los espacios de debate democrático en el Congreso, porque el presidente no es un interlocutor válido en este proceso y ha quedado bastante claro. Fuimos los primeros en decir que no íbamos a ir a la moneda ese día 5 de septiembre, ¿cierto? Pero sí hemos participado de los debates democráticos en el Congreso Nacional, donde nos corresponde y es nuestro trabajo. A mí me tocó participar en las 2 primeras reuniones. Esta tercera reunión que se convocó buscaba solamente invitar a una persona por partido y por lo tanto participó Ruth Hurtado, ¿cierto? Nuestra presidenta interina, yo estoy de jefa de bancada interina. Pero es nuestro trabajo ser claro y también transmitir nuestro parecer y lo que nosotros escuchamos, ¿cierto? De ese 62%, que fue súper claro y contundente, tanto adentro como fuera del Congreso. Pero porque tenemos que utilizar todos esos espacios de debate democráticos naturalmente, y porque hay ciertas cosas que se han dado por obvias que no las consideramos obvias. Si hay que volver a repetir un proceso que fracasó, ¿cierto? Que costó 68.000 millones de pesos, considerando, por ejemplo, que el presidente Boric en junio decía, y de forma bastante amenazante, que si ganaba el rechazo, quedaba la Constitución actual y con la posibilidad, obviamente, de hacer reformas en el Congreso con los quórums correspondientes. Pero después en septiembre, cuando se dio cuenta que iba a perder, decía que si ganaba el rechazo, sí o sí había que repetir el proceso que fracasó, proceso que más chilenos rechazaron que el total de los que votaron en el plebiscito de entrada. Entonces nosotros hemos buscado ir a esas reuniones a decir, tenemos que ser prudentes, tenemos que tomar decisiones con la cabeza fría. ¿Cuál es la situación de Chile hoy? Hoy día Chile está llegando nuevamente a el dólar, por ejemplo, está llegando de nuevo a los 1.000 pesos. ¿Estamos en condiciones de volver a invertir esa cantidad de dinero en un proceso que ya fracasó? ¿Cuáles fueron las cosas que se hicieron mal? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Y al final hacer esa reflexión que creo que es muy necesaria. Y también a escuchar qué es lo que dicen los otros. Entonces, cuando hay personajes políticos ahí diciendo que nosotros queremos una nueva constitución, y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que quieren los chilenos? Entonces, hay ciertas prioridades, ciertas urgencias sociales, seguridad, inflación, tantos temas que fueron la gran promesa de este proceso, pero que se dejaron totalmente de lado. Entonces, lo que yo creo que urge hoy día es que el gobierno gobierne y que los legisladores legislemos, pero lamentablemente siento que hay muchos que están como caballos de carrera simplemente pensando en repetir un proceso fracasado, pensando que Chile se congeló y no se dan cuenta que la delincuencia aumenta cada día, la inflación aumenta y así seguimos teniendo desafíos que tenemos que abarcar y que no podemos mantener esta incertidumbre por quizás cuánto tiempo más. Ahora, ¿eso significa, diputada, que el Partido Republicano se queda
se margina, digamos, de cualquier acuerdo para que continúe el proceso constituyente, o eventualmente con ciertas condiciones podrían concurrir a un acuerdo así? Nosotros hemos estado participando en las reuniones porque creemos que es importante estar presente. Sí. De ahí a cómo siga avanzando el proceso y las condiciones que estén, ¿cierto?, en ese último día para poner la firma y la cara bonita para la foto. Obviamente que falta que pase mucha agua bajo el puente y tenemos que estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Pero al menos por ahora yo creo que es importante participar en esas reuniones porque uno, sabemos realmente qué es lo que está pasando adentro. Entonces yo estaba ahí cuando empiezan a decir como ya, pero que no se llame Convención Constitucional, pongámosle otro nombre, a ver, órgano constituyente o mejor Consejo Constitucional. Entonces uno dice, pucha, le ponen un poquito de maquillaje, pero la verdad es que aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Entonces es importante, creo yo, participar y efectivamente nuestro mensaje decirlo también adentro. Yo, por ejemplo, fui la que levanté la mano para decirle al Frente Amplio que no me parecía bien que forzaran a repetir el proceso paritario, que fue muy discriminatorio con nosotras las mujeres, que hizo perder a 11 mujeres en Chile, con una paridad de salida, ¿cierto? Y así hay ciertas cosas que se hicieron mal y yo creo que es importante estar ahí para plantear lo que nosotros pensamos a la cara también, y no solo a través de la prensa, que es lo que muchas veces se hace en política, y creo yo que no corresponde. Eso por dar solamente un ejemplo, pero hay muchos detalles así que creo que es importante estar presente en esas reuniones, y de ahí a lo que pase hasta un acuerdo final que tampoco sabemos cuándo va a ser. Hay algunos que intentaron presionarlo, ¿cierto?, para antes de Fiestas Patrias, pero la verdad es que yo creo que hay que ser prudente y poder ir escuchando también. Escuchando me refiero a qué significa ese 62%, cuánto hay de rechazo al borrador obviamente, y cuánto hay de rechazo también al gobierno, que fueron los actores del segundo tiempo de todo este proceso. Y así hay muchas cosas que yo creo que es sano debatir, discutir, y que las conclusiones que se tomen sean de mira a Chile y no de mira a los intereses ideológicos y los gustitos ideológicos, ¿cierto?, de ciertos sectores. La diputada y jefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Marchesi, esta mañana en Tele 13 Radio. Diputada, muchas gracias por la gentileza. Oye, gusto saludarlos, que estén bien, y saludo a todos los que nos estuvieron escuchando esta mañana. Buen día. Buenos días.